Buenas, ¿cómo andan? Nosotros estamos muy contentos una vez más de poder encontrarnos en este programa, en esta serie que estamos haciendo, revisando doctrinas y creencias de nuestra iglesia, esta serie que se llama En esto creemos. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nico. Hoy tenemos a alguien muy conocido por todos los hermanos, al pastor Pablo Nazar. ¿Cómo le va, pastor? Bueno, para mí es una alegría poder saludarlo al pastor Daniel, pastor Nicolás, y bueno, y extender mi saludo a aquellos que están viendo y escuchando este encuentro que es tan especial y que creo que es fundamental para que uno pueda cada vez más aferrarse a la palabra de Dios. Exactamente. Como siempre, debajo de la descripción estamos dejando el link de este material en formato PDF. Les invitamos que puedan descargar este libro, que puedan leer por ustedes mismos cada una de las creencias para así llenarnos y comprender un poquito más sobre nuestras creencias. Pastor Nazar, nos quiere dirigir una oración para comenzar justamente el estudio de este tema sumamente importante. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro donde nos encontremos ahora para hablar con nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, este es un momento especial que vamos a repasar, profundizar en tu palabra, una creencia fundamental, pero siempre con la base bíblica y te agradecemos por eso. Y queremos rogarte que nos dirijas en nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que bajo la unción del Espíritu, Señor, siempre hagamos tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mientras que ahí el pastor va colocándose el PowerPoint, los voy invitando a los que nos están viendo por primera vez, tal vez. Nosotros hoy estamos en nuestro capítulo número 13. Te invitamos a poder ver los capítulos anteriores para que puedas tener un bagaje general y así inspeccionar la palabra de Dios con las creencias que ya vamos haciendo. Hoy el remanente y su misión, Pastor Pablo, el tiempo es suyo. Muy bien, gracias, Pastor Nicolás. Vuelvo a decir que esto es fundamental, es clave, así que quiero felicitar a ambos pastores, felicitar a aquellos que se conectan, que dedican tiempo a escuchar este diálogo, este encuentro virtual, porque es fundamental ver qué dice la palabra de Dios, es fundamental poder ver cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, y es clave para que el ser humano, tanto un hombre como una mujer, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, seamos libres a través de su palabra. Así que es una bendición poder entrar en este tema número 13, que es el remanente y su misión. Todos los temas son importantes, como los que ya fueron disfrutando, como los que vamos a ver y compartir ahora y los que vendrán. Pero este es un punto, yo diría, fundamental, porque habla de la acción de un pueblo, del pueblo de Dios. Habla de la misión del pueblo de Dios, de la responsabilidad que Dios le ha dado al pueblo de Dios. Anoche, en un lugar donde estuve compartiendo una serie de temas, durante la noche, durante el día también, durante esta semana, hablábamos acerca de Jonás, que es una historia muy conocida, pero Jonás fue llamado por Dios para dar un mensaje a un pueblo, a Nínive. Quizás conocemos la historia, un pueblo corrupto, pecador, inestable, desobediente. Y Jonás tenía la misión de llamar a ese pueblo al arrepentimiento, de decirle que tenían que cambiar, porque en 40 días, si no había un cambio, la ciudad iba a ser destruida. Una advertencia. Aquellos que conocemos la historia de Jonás, sabemos que Jonás huyó de ese llamado, esquivó cumplir la misión, pero bueno, hubo una serie de situaciones muy particulares en su vida que finalmente lo llevaron a transmitir ese mensaje. Y el pueblo de Nínive escuchó ese mensaje, se arrepintió y es una historia maravillosa. Por eso hoy, el remanente, el pueblo de Dios, tiene un mensaje que dar, una misión que cumplir. Y usted y vos, que estás viendo y escuchando, Dios tiene un plan muy claro para cada uno de nosotros. Y es lo que vamos a empezar a dialogar junto con el pastor Nicolás y con el pastor Daniel. Bueno, yo quisiera ya entrar en el tema. Muy bien,
entramos en este tema que es realmente importante, como decíamos hace un instante. Vamos a entrar en el concepto de remanente y su misión. Claro, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, a la historia en el Nuevo Testamento, ¿por qué no desde el Antiguo Testamento? Uno puede empezar a ver que esa primera iglesia, esa iglesia cristiana, que se la denomina la iglesia primitiva, aquella primera iglesia, empezó a ser perseguida, ¿sí? Sí. Por supuesto, por esa fuerza romana con mucha intensidad. Quizás, Pastor Daniel, Nicolás, uno en la historia puede ir descubriendo Sí. esa serie de persecuciones, ¿sí?, hacia el pueblo de Dios, hacia los primeros cristianos en este caso. Exactamente, vemos que era importante, ¿no?, ver que para ser cristiano, o mejor dicho, ser cristiano en ese tiempo era sumamente delicado porque le podía costar la vida. Y vemos que en ese tiempo las personas sabían perfectamente que si aceptaban el cristianismo era sinónimo de muerte y lo hacían igual. Entonces eso fue lo que impactó justamente a los no creyentes. ¿Qué fe tienen estos? ¿Cómo pueden ser que se entregan a la hoguera, a que sean muertos por los animales, como estamos viendo ahí en el Coliseo? Sí. ¿Qué tendrá esta gente que cree en un Dios y están listos para morir? Bueno, lo que acabas de decir, Pastor Daniel, es clave. ¿Sí? Ellos predicaban el Evangelio, eran perseguidos, por lo que dice la Escritura, a mayor persecución, mayor conversión, Exactamente. una maravilla del poder de Dios. Pero por supuesto, como en toda circunstancia de la vida, dentro del pueblo de Dios, dentro de esa primera iglesia, también empezó a surgir, digamos, la apostasía, aquellos que no pudieron soportar tanta presión, aquellos que no pudieron enfrentar ser oprimidos, perseguidos por la fe. Pero realmente ir a la palabra de Dios y descubrir esto nos hace ver cómo Dios tiene el control de la historia de este mundo. Por ejemplo, sí, ibas a decir algo. Sí, algo interesante, ¿no? Mientras que la iglesia era perseguida, se mantuvo pura. Pero después de la persecución justamente viene el problema de la apostasía. Sí, por eso es todo un proceso. Exacto. Por eso lo que vamos a empezar a ver es este proceso de fidelidad de una iglesia que estaba naciendo, perseguida. Por supuesto que detrás de esa persecución está el príncipe de las tinieblas, que va en contra de la verdad. Dentro de esa primera iglesia naciente empezó a haber apostasía, aquellos que no soportaron, aquellos que no pudieron ver a sus propios familiares sufrir a causa de la fe. Y esto fue debilitando la iglesia en ese proceso. Exacto. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que es un versículo en una frase muy conocida que habla de dejar ese primer amor, claro, propio de la presión, propio de la persecución, se fue abandonando, se fue debilitando la iglesia. Y por supuesto que se fue debilitando en su práctica y se fue debilitando en su doctrina también. Yo siempre digo que en aquella época quizás se empezó como a rebajar para no generar tanto enfrentamiento, ¿sí? O acomodar un poco, que a veces nos pasa también actualmente en nuestra vida hoy. Exactamente. Por eso allí hay una mezcla, ¿no?, entre la experiencia religiosa, el paganismo. Es como una falta de definición permanente en ese proceso. No sé cómo lo ven ustedes, Pastor Nicolás, Daniel. A mí me parece como muy interesante de esta frase que dice que es una mezcla de verdad y error, y a través de pruebas se va definiendo cuál es la verdad. Nosotros podemos observar en el Antiguo Testamento las distintas pruebas que Dios utiliza hacia los distintos patriarcas, jueces, líderes, para que ellos puedan observar lo que existe dentro de su corazón y para que los demás también puedan observar qué existe dentro del corazón. O sea que prácticamente el remanente es como una expresión de la iglesia que en su interior adora realmente a Dios y tiene como la verdad y permanece en la verdad. Así que me parece muy interesante cómo las pruebas a lo largo de la Biblia y a lo largo de la profecía también van a hacer que surja realmente la verdadera intención del corazón y de la mente.
Hace poquito había visto un video de un pastor no adventista que comentaba la experiencia. Él se fue a Europa, creo que fue Europa, o un país asiático, creo que fue un país asiático, a encontrarse con chinos, cristianos, y se fueron a un hotel, no me acuerdo la cantidad de chinos, pero todos estaban en un cuarto chiquito, y dice que pasaron por 3 días sentados en el piso, escuchando la instrucción de este pastor que venía de los Estados Unidos. Entonces ellos comentaban cómo eran perseguidos, cómo eran muertos, simplemente por ser cristianos. Cuando terminó esos 3 días, que durante 8 horas todos los días estaban sentados en el piso escuchando atentamente, ellos le pedían al pastor de los Estados Unidos que oraran para que la libertad cese. Entonces el pastor dice, yo no voy a orar por eso. Y se quedó, ¿cómo que no va a orar? No. Yo voy a orar para tener la misma fe que tienen ustedes. Porque ustedes viajaron no sé cuántas horas, más de 12 horas para estar acá, 3 días sentados en el piso aprendiendo. Nosotros necesitamos tener esa fe, porque en los Estados Unidos la gente, si no tiene aire acondicionado, no va a la iglesia. Si hace frío, tampoco. Si hace calor, tampoco. O sea, y ellos... Perdón, Sí. pastor, no hace falta que te vayas a Estados Unidos. Sí. Acá en la Argentina pasa mucho, ¿no? Y ahora hablando de la pandemia, ¿no? Cómo se ve claramente, o la cuarentena, que la iglesia sigue siendo la misma, porque al principio se conectaron todos los hermanos y no hermanos porque estaban, claro, ansiosos, angustiados, ¿qué pasa? Y después nos acostumbramos a esto y estamos en la misma rutina, sea virtual o no. Y creo que la persecución justamente lo que va a hacer es demostrar quiénes somos realmente como cristianos, si amamos a Cristo o no. Por eso en este proceso de esa primera iglesia, de ser remanente con su misión, en su fidelidad, después siendo perseguida, algunos apostataron, o sea que dejaron la fe, sí. Esa mezcla de religiosidad con el paganismo llevó a que surgiera lo que se denomina el hombre de pecado, ¿no? Que habla allí en el Nuevo Testamento. Y fue tomando forma, en este proceso, un sistema religioso falso, distorsionado, que se terminó transformando en una práctica, ¿sí? Un poquito de cada cosa, un poquito de la Biblia, un poquito de las costumbres paganas. Es como que se fue mezclando todo y acomodando para que uno, bueno, pueda convivir con las dos cosas. Tal cual. Y acá viene un tema interesante, ¿sí? Porque es un tema, yo siempre digo, peligroso, es caminar sobre la cornisa, y donde todo esto en el tiempo, en el proceso del tiempo de la historia, fue tomando forma, fue creciendo, y la historia lo dice así. Seguramente Pastor Daniel o Pastor Nicolás, ustedes que conocen la historia, la profecía bíblica, y que lo están compartiendo a través de estos encuentros, hay una profecía extraordinaria en la Biblia de los 1260 años de persecución, que se estableció como una profecía realmente impresionante, con decretos, con órdenes desde la iglesia romana, ¿sí? En función de esto que yo vengo diciendo, de ese hombre de pecado, de la mezcla de la verdad con el error, y cómo ha ido tomando forma esto hasta nuestros días. Es interesante ver, ¿no, pastor? Porque la iglesia era perseguida. Había un decreto por el Imperio Romano de perseguir y matar a todos los cristianos, y los cristianos tenían que estar ocultos, pero lejos de reducir el número de cristianos, se multiplicó de forma extraordinaria. Pero cuando llega el edicto de Justiniano, o de Constantino, mejor dicho, bueno, no se persigue más a la iglesia. Y pensemos un segundito, siglos, décadas y décadas de persecución, uno que diría, al fin, estoy tranquilo. Y justamente ahí es el momento donde Satanás, al bajar la guardia de la iglesia, se introduce, y creo que dijiste algo hoy, exactamente, por no ofender, a ver, no nos persiguen más, vamos a ser flexibles en nuestra fe. Y creo que ahí empieza la mezcla que después
justamente surge con el hombre de pecado. Por eso digo que es peligroso, justo el pastor Nicolás quiere decir algo, pero ahí está el terreno, es como entrar en, bueno, yo nunca estuve, pero lo vi Sí, en películas, en arena movediza, ¿no? Vas sí, entrando y te vas hundiendo de a poquitito. Pastor Nicolás, Es justo pensado en lo que decía Dani, en el tema de que nosotros muchas veces hemos literalizado el término persecución y lo hemos limitado simplemente a las acciones que nosotros vemos. La iglesia fue perseguida mucho tiempo a través de consecuencias de muerte, cárceles y demás, pero luego de al no ver esas consecuencias visuales y se terminó eso, la iglesia dijo, bueno, ya no nos persiguen más, pero en realidad esta persecución que aparece, este zarandeo, las pruebas y demás, son no solo un concepto físico o de la sociedad hacia nosotros, sino justamente también de Satanás hacia nosotros para que, en fin, a fin de cuentas, terminemos decidiendo de una manera pasiva, como es ahora, como es este sentimiento de no estamos perseguidos, claro. no seguir a Dios. Bueno, pero ahí está la trampa, capaz que lo que voy a decir es un poco duro, pero no encuentro otra palabrita, pero es una trampa tenebrosa, diabólica, porque, claro, al no ver esa persecución que te siguen, que tenés que huir, viste, que te llevan a la cárcel, uno cae, es como que uno se relaja. tal cual. Y aquella primera iglesia se fue relajando, porque claro, las costumbres paganas, la presión, la mezcla de lo religioso con lo político, porque ahora entramos en este tema, ¿no? Esa iglesia fue sufriendo todo esto. En esa gran apostasía, la política entró a tomar un papel fundamental y fue desplazando al poder religioso, pero sin dejar de tomar algunos puntos que son claves, ¿no? Por eso digo que es todo muy extraño. Ahí uno puede ver, ¿no? Algunos datos históricos, cuando Napoleón toma preso al Papa y le saca el poder, entonces allí la política, podríamos decir, el Estado toma más fuerza. Sí, sí. Eh, Que hasta el y día de hoy bueno, sigue hay eso, ¿no? datos, Porque está claro, divorciada la religión de la política, hasta ahora. hasta ahora. Y es lo que no vemos detrás de los telones, ¿no? Pero hay cositas interesantes. Bueno, y entramos en un punto en este proceso que, bueno, la imagen lo muestra, es muy actual, es muy real, casi muy nuestra, podríamos Sí, decir. El tema de la reforma, ¿no? Entran unos puntos, porque vuelvo a insistir, en este proceso de esa primera iglesia pura, triunfante, y que luego empieza a debilitarse por la apostasía, la persecución, las costumbres paganas que se entremezclaron, a medida que fue pasando el tiempo en esas grandes profecías bíblicas, viene el tema de las reformas. Claro, reformas que no iban en contra de ese poder religioso, ¿no? De ese hombre de pecado que decíamos hace un instante. Y ahí aparecen datos interesantes, ¿no? Porque la reforma era protestar, digamos así, o sublevarse contra los excesos de la iglesia popular de aquella época, de esa o sea, distorsión de la palabra de Dios, podríamos decir, ¿no? interesante, ¿no? Porque estos hombres que comenzó con Wycliffe, ¿sí? Y después vino Hus, hasta llegar al el momento culmine que fue Martín Lutero, ¿no? Sí, Ellos no querían formar una nueva iglesia. Ellos querían que la iglesia católica, en este caso, haga las reformas necesarias y uno de los puntos principales es que la Biblia esté traducido al idioma del pueblo, es decir, al castellano, al inglés, al alemán, al portugués, que la gente pueda entender la Biblia en su idioma, porque el idioma que manejaba la iglesia era el latín. Y hasta no hace muchos años las misas sí. se hacían en idioma latín. Mira, yo te cuento bueno, quizá lo que nos están escuchando y viendo no les gusta saber la vida de los demás, pero yo les Sí, cuento por las dudas, ¿no? Cuando yo era chico, yo vengo de una cultura árabe. Mi familia, mi papá nació en Damasco, entonces en la ciudad de Córdoba íbamos a la iglesia San Jorge, hasta el día de hoy la recuerdo porque está en pleno centro de la ciudad, una iglesia sirio-libanés, ¿no? Entonces las misas, los encuentros, se hablaba en latín claro. y el sacerdote lo hacía de espalda, me acuerdo,
y se nos daba pan árabe con el vino. Tengo ese recuerdo desde niño. Te estoy hablando, hoy tengo 50 años, estaré Bueno, hablando de 40 años atrás, claro. ¿no? En No es años no es mucho mucho, tiempo, digamos. parece mucho tiempo, pero en la historia no es Claro, tanto. por eso digo, lo que estás diciendo es correcto. Y algo que dijiste, Pastor Daniel, no es que Lutero, que ya vamos a hablar un poquito de él, quiso abandonar todo. No, Él lo que quería que la Iglesia Católica sea bíblica, que no contradiga las Escrituras. Ese era el punto. Por eso, uno de los puntos, y acá entramos, era que la Iglesia se transformó, o el Papa, digamos, en este caso, que es la figura humana como líder, en la cabeza de la Iglesia del mundo, lo que se considera el vicario de quién, de Cristo, ¿no? Aquel que está en lugar de. Entonces, ahí, bueno, ahí toma la Iglesia que viene desde Pedro y toda una historia. Pero ahí estuvo Martín insistiendo con este punto como con otros también. Por ejemplo, la infabilidad de la Iglesia y su cabeza que decía. sí. ¿Está bien? Ahí estaba el punto, ¿sí? Que la Iglesia era infalible, lo que decía era. No había margen de error. Entonces, tanto Martín Lutero como otros reformistas, protestantes, porque protestaron, era decirle no. O sea, si la Biblia decía blanco, ¿por qué la Iglesia dice negro? O sea, es blanco, no es negro. O no hay términos grises. Entonces, es interesante todo ese proceso de la reforma, de los cambios. Y uno de los puntos, que acá yo me quiero detener un poquito, si les parece, es el concepto de mediador, ¿sí? Sí. De intercesor, podríamos decir. Yo tengo varias historias. Recuerdo, mi mamá ya falleció hace muchísimo tiempo. Y ella, bueno, era practicante por tradición de la iglesia. Pero ella siempre me contó, cuando era chico, me contaba que ella dejó de ir una vez a la iglesia popular, en este caso a la iglesia católica, porque un día fue a confesarse, ¿no? Y cuando se fue a confesar, quien le preguntó, que en ese momento era un sacerdote, X, le preguntó dónde colocaba sus manos cuando dormía en la noche, ¿no? A una jovencita de 15, 17 años, que era mi madre. Y ella siempre me dijo, a partir de ese momento nunca más fui. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque ella iba a confesarse, ella iba a abrir su corazón, a contar sus cosas personales, íntimas, a un hombre, a un pecador como ella. Y este hombre pecador como ella iba un poquito más allá de una confesión, ¿no? Iba a cuestiones íntimas. Entonces, esa reforma, al protestar, era contra eso. ¿Por qué irle a un hombre a pedirle que me perdone o que interceda por mí? Es un concepto interesante. Opinión de ustedes. A ver. Sí, estaba escuchando atentamente esa historia, ¿no? Porque justamente el papado o el sacerdocio de la Iglesia Católica le quita justamente este trabajo a Cristo, ser el mediador Claro. entre Dios y el hombre. Y vemos Sí, que la Biblia dice claramente que el único que yo debo confesar mis pecados es a Dios. sí. Porque sabemos que el pecado es como es un virus que se contagia. El que escucha, se vuelve, tiene esa tendencia, mejor dicho, a hacer lo que escuchó recientemente. Por eso digo, vuelvo, sobre esto del proceso. Porque Ujú. uno no se puede desprender de aquella primera iglesia pura, naciente, que se fue debilitando, que el paganismo se introdujo, hubo una mezcla, después eh, ese poder religioso fue perdiendo fuerza, vino el poder político, después se entremezcló, después la iglesia popular fue tomando y fue creciendo, porque también le dio fuerza los poderes políticos mundiales, y eso fue llevando a distorsionar la palabra de Dios. Vuelvo a insistir, todo es un proceso muy sutil y que a veces no nos damos cuenta. Por eso Exactamente. insisto en que la palabra de Dios es fundamental, el escrito está, y no quedarme con lo que un hombre dice. Y acá entro en un detalle, pastores.
aquellos que nos están escuchando y viendo no se pueden quedar con lo que dice el pastor Daniel o el pastor Nicolás o un servidor, porque si no caeríamos en lo mismo, sino que hay que ir a la palabra de Dios, hay que ver si lo que dice el pastor Pablo, el pastor Daniel, el pastor Nicolás, realmente coincide con lo que dice la Biblia. Ahí está el punto, para no caer en esa trampa que yo denomino diabólica, tenebrosa. Y hay un punto doctrinal fundamental, pastor Nicolás, y es los méritos por las buenas obras. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto. ¿Es necesario que yo pueda aprender la Biblia de memoria para ganar algunos porotitos ante Dios? ¿Es necesario que yo cumpla los 10 mandamientos con intensidad y dé muchas dádivas, que sea muy caritativo para ganar méritos ante Dios? ¿Cómo ves ese concepto vos hoy? Justamente en la diapositiva anterior iba a comentar que uno de los grandes puntos que socavó esa mezcla y esa reforma que vemos hasta el día de hoy es esto de Jesús como nuestro principal fuente de salvación. Y que como vos decías, hay en las obras meritorias, cuando hoy en día en nuestra propia iglesia o en muchas de nuestras mentes está tergiversado el concepto de salvación, que es lo más importante y hasta el punto central. Tanto así que hemos entendido que nuestras acciones generan obras meritorias ante el Padre. Entonces, prácticamente la gracia que nosotros identificamos que es gratuita, que en realidad es carísima y que solo Jesús la podía pagar, decimos nosotros con 2 o 3 cosas que la podemos empezar a pagar. O sea que estamos predicando una gracia baratísima. Resulta ser entonces que este punto me parece central, súper central, ya que el único y la única fuente de salvación es Jesús. Y cada cosa que nosotros hacemos, no la hacemos por motivación de salvarnos, sino por motivación de amor y de agradecimiento a quien nos salvó. Y creo que eso es una diferencia abismal que sentimos hoy con la iglesia. Sí, perdón, Daniel. Sí, no, diciendo, creo que... Pastor Nicolás. Sí, Pablo. Sí, adelante. No, lo sutil que es, ¿no? Porque, a ver, yo como cristiano debo leer la Biblia, debo orar, debo hacer actividad misionera. Pero si yo quito a Cristo en el centro de estas cosas tan importantes, se vuelve salvación por obra. Porque no tiene valor el que yo lea la Biblia si no estoy viendo a Cristo todos los días. Si oro solamente a Cristo sin tenerlo a Él en mente, que yo le estoy rogando para que Él transforme mi vida y que yo pueda ser un instrumento para predicar, se vuelve justamente méritos. Y creo que inconscientemente en nosotros está eso, ¿no? Porque tenemos una mentalidad griega, una mentalidad católica, todos nacimos en esta cultura, que algo tengo que hacer. Por eso, la influencia es muy fuerte, ¿se dan cuenta? O sea, porque a veces, a ver, inconscientemente, como decía Nicolás recién, uno lo puede hacer o pensar, porque la influencia es muy fuerte. Venimos arrastrando esa influencia de apostasía, podríamos decir, de mezcla entre verdad y error y paganismo y cuestiones bíblicas. Es como un licuado, digamos. Sí. Entonces, somos influenciados de una forma u otra. Por eso la manera, y me voy a apoyar sobre lo que dijo el pastor Nicolás y vos, pastor Daniel, es volver a la Biblia y comprender que Cristo es nuestro único Salvador, intercesor, que todos los méritos los hizo Él, y que yo tengo que por fe aceptar eso. Bueno, la Iglesia llegó a ese punto. Por eso nosotros hoy tenemos esta sensación de que tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Para ganar un mérito, porque la influencia fue muy fuerte. En aquella época era hacer algo para que Dios te perdone, o entregar algo para que Dios te perdone, o pagar, no sé, o prometer algo. Hay mucho de eso. Algo parecido les pasó a los judíos cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? Cuando viene el cristianismo diciendo no hay que hacer nada. ¿Cómo no hay que hacer nada si nosotros por 1500 años estuvimos matando el corderito, llevando la sangre? Entonces les costaba entender de que eso ya se terminó y que a partir de ahora es toda una relación con Cristo a través de la fe. Pero nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de algo tengo que hacer.
A ver, no está mal estudiar la Biblia, es necesario. No está mal orar, es necesario. No está mal testificar, hay que hacerlo. Pero, insisto, no perder el foco a Cristo. Yo leo la Biblia para conocer más a Cristo porque Él me rescató. Yo quiero tener una comunión a través de la oración con Cristo porque, otra vez, Él me rescató y quiero conocerlo más. Así es. Bueno, da para mucho esto. Sí. ¿Se dan cuenta? Sí. Da porque, simplemente un título. Hay gente que hace cosas en función de, a ver, salvar el alma de alguien que murió, por ejemplo. Sí. Y hay muchas historias. O sea, por eso vuelvo a la carga, ¿no? ¿Qué tema? Y cómo se ha encargado el enemigo de distorsionar la verdad bíblica. Y la Iglesia Popular ha sido aquella que ha levantado la bandera en cuanto a este tema. Y uno de los puntos, que la Reforma también fue al ataque sobre esto, de temas doctrinales, fue la doctrina de las penitencias y las indulgencias. O sea, es lo que decíamos hace un ratito, para que Dios me perdone, yo tengo que hacer algo. Algo tengo que hacer, porque si no, no me perdona. Tengo que sumar cosas, digamos. Ganar mérito. Bueno, Entonces, creo que la Reforma en este sentido atacó bien de lleno a las indulgencias, para que nuestros amigos que están viendo este video, son el perdón de los pecados que se vende. O sea, firmado por el Papa, acá tenés el perdón de los pecados. Y eso hace una confusión enorme. ¿Cómo que se vende el perdón de los pecados? Sí, se vende. Y así la Iglesia construyó lo que conocemos ahora como la Basílica de... Llegó hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿verdad? ¿Estamos Sí. en el siglo XXI? Bueno. Una vez, en un lugar X, fui a visitar una reunión religiosa. Me invitaron y por gentileza fui, tuve 10, 15 minutos Sí. para ahí ser gentil con quien me había invitado, que teníamos una amistad. Y me bastó en 10, 15 minutos para ver esto en el siglo XXI, donde la gente era invitada a pasar al frente, a poder obtener un sobre con un determinado número que equivaldría a dinero que yo tenía que colocar como ofrenda, y la frase era esta: para que Dios te perdone, para que Dios te bendiga más, vos tenías que tomar el sobre con mayor cantidad, y había sobre, recuerdo, desde los 100 pesos hasta los 100.000 pesos. Y yo veía gente que tomaba sobre de 10.000, el número, no es que había dinero adentro, vos tomabas Sí. y era un compromiso que tenías que Pagar. poner las moneditas, ¿no? Sobre de 50.000, yo lo veía con mis ojos. Y la frase era: para que Dios te llene de bendiciones, Sí. para que se abran los tesoros del cielo, para que tu vida sea limpia. Entonces, lo que la Iglesia profundizó mucho tiempo atrás, hoy sigue vigente, de una u otra forma. Sí. Claro, ustedes van a decir: ah, claro, pastor, eso era una iglesia católica. No, No. no era una iglesia católica, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo todo está impregnado de esto? Y vuelvo a la carga. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con estos puntos, ¿no? Sí. Y pararnos sobre la Biblia. La Reforma continuó, porque no era que era un solo punto, dos, sino que fue a la carga sobre otro tema fundamental, que era la autoridad máxima que residía sobre la Iglesia. No había otra autoridad. Lo que la Iglesia decía, eso era. No estabas de acuerdo, te caían con todo el peso de la ley, ¿sí? Y allí hay una mezcla de muchas cosas: días falsos de adoración, símbolos paganos. Lo más importante era lo que el hombre decía y no lo que la Biblia decía. Es interesante, ¿no?, cómo la Reforma protestó contra todo esto, Nicolás, permanentemente, ¿sí? Porque se ve que la influencia era muy fuerte. Y si yo analizo la historia, ¿no? Me estoy acordando, no me acuerdo si fue en las clases de historia eclesiástica cuando estábamos en la facultad, no recuerdo bien, que esto fue como un globo, decía, que se fue inflando. La gente que no aceptaba la autoridad de la Iglesia era perseguida, muerta. Si tenías una porción de las Escrituras, también eras perseguido, muerto. Y esto
para hacer algo, para obtener la salvación, tenía que hacer arreglar una capilla, la iglesia, tenía que ir a una peregrinación, etcétera. Y esto fue como que desgastando al creyente hasta que finalmente estalló con la Reforma. Porque la Reforma básicamente que dice, somos salvos por fe, no tengo que hacer nada. Tenés que aceptar a Jesús. Y tenés que tener la Biblia. Y les dio la Biblia, y eso fue el boom que hasta el día de hoy se mantiene, pero no sé hasta cuándo. Pero vemos ahí que la Biblia fue fundamental, ¿no?, para esta reforma, y tristemente la Iglesia en su conjunto mundial ha abandonado. Sí, Pablo. Pero este punto, no sé qué opinan ustedes dos, y aquellos que nos están escuchando y viendo, de cualquier denominación religiosa, ¿sí? Este punto también hoy es sensible. Sí. Porque yo escucho muchas veces, uy, no, lo dijo fulano, ¿viste? Pero no, mirá que acá en la palabra de Dios, sí, pero lo que pasa es que fulanito lo dijo. Es como que hay una sensación de quedarme con lo que el hombre dice, por su experiencia, por su cargo, por su influencia, y no lo que dice Dios. La Biblia. O sea, hay un poquito de eso. No digo que tanto como en aquellos tiempos, pero es como que uno arrastra, y hablo de cualquier denominación religiosa y en cualquier ámbito también. Además, también en este punto, al haber subido tanto la autoridad de la iglesia y de los líderes eclesiales y haberla limitado en eso, claro, la gente no encontraba una necesidad de estudiar la Biblia. Entonces, claro, la autoridad de la Biblia fue bajando y las personas estaban mucho más abiertas a poder entender la voluntad de Dios a través de la que la gente decía. Y eso es peligroso, obviamente, como vos decías, Pablo. Sí, y el amigo Google hoy te ayuda mucho a eso también, ¿no? Tal cual. Google lo dijo, ¿viste? O en YouTube yo lo vi. Entonces, creo hoy que contextualizamos esto y es algo parecido. Creo que también, o mejor dicho, nosotros como iglesia o como individuos, porque la iglesia son los individuos, ¿no? Tenemos que ser como los bereanos. Pablo les enviaba carta a los bereanos, ¿y qué hacían ellos? Viene una carta de Pablo, lo aceptamos, lo que dice Pablo, punto. No, dice que se podían escudriñar sus cartas para ver si estaban en armonía con las escrituras. No es que debemos dudar porque sí, porque pasa también esto, y creo que lo vemos que en la actualidad como que esta cultura es que se duda de todo, incluso del pastor, ya en exceso, ¿sí? Porque a veces se habla algo clarito, igual se duda. Pero ¿qué hacen generalmente? Googlean, es más rápido. Y sí, más práctico. Está ahí a un dedito de tocar una tecla. Bueno, y acá está Martín Lutero, en esa imagen que ustedes ven, quizás fue tan así o no, pero este fue el hombre que fue y dijo, basta, no puede ser que sigamos así, tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo amanecer, como se expresa allí, una frescura, un revivir de la palabra de Dios. Seguramente su personalidad le ayudó para esto también, quienes estaban con él lo acompañaron en esto, tenía una mirada diferente, ¿sí? por una cuestión personal, por su vivencia, por supuesto, por obra del Espíritu Santo también. No podemos negar que Martín Lutero también tenía sus errores, no es que era una blanca paloma, podemos decir, pero el Espíritu Santo lo fue guiando y él estuvo sensible y se paró enfrente de esas injusticias que él veía, de la distorsión de la palabra de Dios misma. Por eso, allí hay un concepto fundamental, y es para prestar atención, el tema de la justificación por la fe. Lutero insistió mucho con esto. Basta de querer obtener la salvación por obras, sino volver a Jesucristo, volver a aquel que dio su vida por nosotros, comprender que Él vino y dio su vida y que los méritos los hizo Él en la cruz, y que lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio, ¿no?, en favor nuestro. Por eso Lutero insistió, lo que ustedes están enseñando, lo que ustedes predican no es bíblico, está fuera de la Biblia. Entonces, ese fue el gran tema. Ese fue el gran tema de la Reforma,
el tema de la justificación por la fe, que es un tema maravilloso, ¿no? Extraordinario, porque ahí entra el tema del perdón, el tema de comprender que Cristo es nuestro único intercesor y salvador, el único puente entre Dios y el pecador que somos nosotros. Por eso esa frase es muy buena, ¿no? El amanecer de un nuevo día, que era precisamente a reencontrarse con nuestro Señor Jesucristo. La vida de Lutero fue una vida interesante, ¿sí? Pero así como aquella primera iglesia, Sí. triunfante, poderosa, se fue debilitando, también la Reforma es como que cayó en un bache, podríamos decir, propio, ¿sí? Quizás porque Lutero, me imagino, por lo que dice la historia, es como que empezó a quedar solo, todo aquello que lo acompañaban al principio después no lo hicieron, por la presión misma. Me imagino que también había ahí lo que se ve hoy, alguna que otra coima, ¿sí? Porque era propio de aquella época también. Entonces, Lutero también tuvo que enfrentar esta situación interna, ¿sí? Para reenfocarse en las Escrituras. Interesante Sí, lo que está diciendo ahí. En vez de enfocar su atención a las Escrituras, la dirigieron a las palabras y opiniones de los reformadores, lo que estuvimos hablando recién. claro, claro, viste, se concentraron. Yo me imagino, claro, lo dijo Lutero, ¿viste? Lo dijo Martín, y él decía, no, es la palabra de Dios, pero bueno, es propio del ser humano. Nosotros lo hemos vivido en estos días en la Argentina, en estos días pasados, Sí. bastantes semanas atrás, de la idolatría hacia una persona, X, ¿no? Sí. Entonces, en todos los ámbitos de la vida, uno se concentra en la palabra del hombre, pero Martín quería derrocar eso, pero no le fue fácil. Y este remanente en este proceso en el tiempo, llega a un punto realmente interesante. A mí me apasiona esto porque uno puede ver la mano de Dios real, cómo Dios tiene el control de la historia de este mundo, de la profecía, y luego de la Reforma, pasando los años, el cumplimiento de las profecías, Dios levantó un remanente, un pueblo, que tiene base bíblica. Yo quisiera leer en la palabra de Dios, quizás si ustedes me pueden acompañar, si tienen la Biblia allí en su mano, en Apocalipsis, al final de la Biblia, el último libro de la Biblia, y estamos casi llegando al final de este diálogo tan especial, capítulo 12, versículo 17. No sé, Pastor Daniel, si lo tenés, Sí. y quisieras leerlo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué maravilloso este versículo, ¿verdad? Porque acá habla de un pueblo en la etapa final de esta historia, ¿sí? Y uno podría volver a las profecías de Daniel y a tantas otras. Dios iba a levantar un pueblo que tenía características fundamentales, ¿sí? Que guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Esas son las características. Difícil que uno no pueda identificar al verdadero pueblo de Dios, a ese remanente del tiempo del fin, que se describe allí en el libro de Apocalipsis. Son dos características, no sé qué opinan ustedes, pero son Bien. características que no hay forma de no poderla identificar, ¿sí? Y Yo creo describir. que definitivamente, como veíamos viendo y como vos decía Pablo, que hubo un proceso en donde este proceso fue muy negativo porque hubo una mezcla terrible entre la verdad y la mentira, en donde se crearon tantos tipos de denominaciones, en donde la verdad que uno no sabía tal vez en ese momento para dónde disparar. Sí. Era necesario, para mí, yo creo que para Dios era necesario que un pueblo se destaque por presentar la verdad o por guardar la verdad pura como había sido inicialmente. Entonces el remanente como que es tan importante porque cumple una función no solo internamente con nosotros mismos, para la propia iglesia, sino para el exterior y para el mundo entero. Y por eso se relaciona este tema entonces con la misión directamente. Es interesante ver, ¿no? Porque acá en la Biblia dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa palabra guardan se puede traducir como custodian, retienen algo que la iglesia en general ha abandonado.
Así es. Así es. Decía el pastor Nicolás, y me quedé allí pensando en esto, ¿no? Y se va a ligar a lo que decías, Daniel, también. Dios necesitaba levantar un pueblo, necesitaba recuperar aquella iglesia primitiva, ¿sí? Sí. Aquella primera iglesia, con esa fuerza, con la doctrina pura, la predicación del Evangelio, que se fue sosteniendo en el tiempo, pero se fue diluyendo por un motivo, por otro, por temas políticos, religiosos, se distorsionó, el hombre de pecado fue tomando forma. Bueno, todo lo que conocemos y que repasamos un poquitito ahora hace un instante. Pero acá aparece esta remanente con estas características que guardan, que incorporan, que cuidan, y con una gran misión que es transmitir. Por eso el título de hoy era El remanente y su misión. Y acá habla de la fe de Jesús, ¿sí? Del testimonio de Jesucristo. El pueblo remanente, el pueblo de Dios, tenía que reflejar ¿a quién? A Jesús. Por eso Dios levantó un pueblo, yo siempre digo que levantó un pueblo para educar en la palabra de Dios, no en lo que diga un hombre o una mujer, sino lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ese testimonio es fundamental porque era reflejar a Jesús, la autoridad de la Biblia. Bueno, podríamos decir mucho y hay muchos versículos bíblicos. Ahí ustedes tienen Apocalipsis 14, capítulo 10, Mateo capítulo 24 y muchos más también, ¿no? Pero hay un punto en esas características también que es fundamental, los mandamientos de Dios. Claro, los mandamientos de Dios son un reflejo del amor de Dios. Ahí está el reflejo del amor de Dios, de su carácter mismo. Exacto. Y esos mandamientos están para que uno pueda tener un estilo de vida, una forma de vida, de acuerdo a lo que Dios quiere. Exacto. Simplemente mencionar, ¿no? El texto que se está refiriendo acá no es Apocalipsis 12, 17, sino 14, 12, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Simplemente eso porque habíamos leído el otro versículo. Pero volviendo al tema, ¿no? Dice que debemos tener la fe de Jesús. Y en el idioma original se puede traducir como la fe de Jesús o en Jesús. Y las dos traducciones están correctas. Es decir, yo debo tener la misma fe que tuvo Jesús, pero también debo tener la fe en Él, en el único que puede salvarme. Así. Y acá viene un tema complejo. Si alguien prestó atención, claro, veníamos hablando de que no hay que hacer ninguna obra para ganar mérito en la salvación. Pero claro, ahora vemos que el pueblo de Dios tiene dos características. Tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Yo lo tengo que guardar para estar bien con Dios, voy a ganar algún mérito por esto. Quizás por ahí alguna palabra, pastores, porque hay como una tensión. Entonces, ¿debo respetar los mandamientos o no? ¿O los tengo que simplemente por fe, digamos, aceptar y nada más? Yo creo que es muy interesante el equilibrio que se desarrolla a través del santuario para entender la justificación por la fe, que entender que Jesús me salva y la función que cumplen las leyes o los mandamientos ahí, ya que hay una certeza, que es lo que hablábamos antes, solo Jesús puede salvarme, perfecto, y los mandamientos ¿qué función cumplen? Y la imagen de Dios que creó el ser humano, cuando creó al ser humano, lo hizo a semejanza de su imagen, pero esa imagen se fue tergiversando a medida que pasó el tiempo, y ahora Dios propone que cuando el hombre ama a Dios o acepta el perdón de Jesús y se siente realmente gustoso con ese perdón, entonces se propone Dios a presentarle un plan al ser humano que haga que vuelva a acercarse a esa imagen inicial de felicidad, de tranquilidad, de paz, que lo había hecho con Adán y Eva a través de los mandamientos. Por lo tanto, como los mandamientos nunca fueron para salvación, los mandamientos siempre fueron para que Dios pueda obrar en nuestra vida y pueda acercarnos inicialmente a esa imagen que Él creó inicialmente de paz, de felicidad, y los cristianos, motivados por amor, puedan visualizar a la palabra de Dios con tanto fervor, con tanto amor, ya que saben y entienden que todo lo que hace Dios para nosotros es para nuestro beneficio, entienden que todo lo que pida Dios termina siendo buenísimo para mí y termina siendo justamente espectacular. Así que aceptan los mandamientos de Dios como aceptando la autoridad de Dios y la insuficiencia humana. No como una obligación,
sino porque el Dios que me rescató me lo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, si ustedes me aman de corazón, me van a obedecer por amor, no por obligación. Ahí está el vínculo, ahí está el vínculo, y creo que Pastor Nicolás diste el equilibrio que era necesario, ¿no? Que es fundamental esto. Y lo que decía el Pastor Daniel, vos también es clave, el vínculo del amor. Sí. O sea, Jesús dijo: si ustedes me aman, evidente, no hay otro camino, van a respetar y van a incorporar y van a practicar los mandamientos. Por ende, si no lo practican, no lo incorporan, no lo retienen como un estilo de vida, es porque no me aman. Sí. Es así, no hay otra, no hay un tema teológico profundo que uno no pueda entender. Es el vínculo del amor y es lo que nos tiene que llevar a la obediencia, no para ganar mérito, sino para responderle a Dios tanto amor y tanta misericordia hacia nuestra vida. Y la característica fundamental de este remanente también es el testimonio de Jesús. Y ahí Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que lo podríamos repasar juntos en la Biblia, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, lo que decíamos antes. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el don o el espíritu de profecía. Y acá viene el punto. El remanente de Dios del tiempo del fin tiene la capacidad de poder discernir las profecías bíblicas. Y esto es maravilloso, es un don, es un regalo, de tener la posibilidad de comprender, de enseñar, de transmitir, de interpretar las profecías bíblicas. Yo hoy, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, considero que estoy o formo parte del pueblo de Dios del tiempo del fin, que tiene estas características. Porque me he encontrado con muchos otros líderes de otras denominaciones que no pueden llegar a entender las profecías de Daniel, por ejemplo, o no pueden llegar a entender textos bíblicos del Apocalipsis que son muy claros, porque la Biblia se explica a sí misma. Entonces, cuando yo veo esas reacciones, yo doy gracias a Dios, porque el Señor me ha permitido estar dentro de ese remanente del tiempo del fin. Y alabado sea Dios por esto. Alabado sea Dios que tenemos la posibilidad de interpretar, de saber dónde estamos parados, de comprender que la Biblia se explica a sí misma y que el Señor siempre, siempre dirige a sus hijos. Por eso, una característica fundamental también es el surgimiento, ¿sí?, de este remanente, y que no es de un solo lugar o alguna parte del planeta, sino que abarca todo el mundo, ¿sí? Es global. El pueblo de Dios está en todo el planeta, compartiendo el Evangelio como parte del cumplimiento de esas profecías. Y yo creo que uno de los temas fundamentales es anunciar la segunda venida de Cristo, anunciar de que todo llegará a su fin y que el Señor vendrá a establecer un nuevo reino por la eternidad. No sé cuál es la reacción de mis compañeros pastores y aquellos que están escuchando y viendo, pero este es un gran tema, la segunda venida de Jesús, anunciar que Él viene, anunciar de que está a las puertas, que las profecías se cumplen y que Dios hoy tiene un pueblo aquí en la tierra. Sí, Nico. Pensaba justamente que el remanente, el surgimiento del remanente, como conversamos anteriormente, se da por una necesidad de que Dios se pueda volver a comunicar su voluntad a través de los profetas. Habíamos visto hace poco tiempo con el pastor Becerra de que los profetas tenían la función de transmitir la voluntad de Dios, y ante hoy en día una voluntad tan tergiversada que todo el mundo dice que tiene la voluntad de Dios, el Señor necesita a través de alguien fehacientemente un mensaje claro de que su voluntad es tal como Él la menciona. Y acá está la misión del pueblo de Dios. Acá está la misión. Si ustedes pudieran ir en sus hogares o donde quiera que estén ahora mirando esta programación, ir a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 14, habla del mensaje de los 3 ángeles. Y ese mensaje es fundamental porque ahí está el mensaje del remanente del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que tiene características
que guardan los mandamientos de Dios en su totalidad, no 1, 2 o 3, sino los 10, y tiene el espíritu de profecía, el don profético. Ese pueblo tiene esta misión, ¿sí? De anunciar de que todo llegará a su fin, de que el pecado llegará a su fin, de que hay que salir de la confusión, de que hay que salir de la mezcla de la verdad con el error, que hay que dejar de vivir en los grises y empezar a entregarnos definitivamente a nuestro Dios. Y que Jesús va a venir pronto, pronto, a darle fin a este mundo tenebroso en el que nos toca vivir hoy. Por eso el mensaje del tercer ángel es clave en el contexto que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y yo quisiera, compañeros pastores, prestar atención a esto, insistir. El mensaje del tercer ángel es un llamado de atención a aceptar el Evangelio eterno, a entregarnos a Dios. Porque, de acuerdo a la profecía, estamos mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos de la historia del fin de este mundo. Que Dios los bendiga. Gracias por estar, gracias por permitirnos entrar a su hogar y poder abrir la Biblia juntos en cada encuentro. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. De verdad fue esclarecedor, la pasamos muy bien hablando sobre este tema y la verdad que todos nosotros hoy, todos los que nos están escuchando, seguramente nuestro deseo es poder ser parte de este pueblo, de este remanente y participar así también de levantar el estandarte de la voluntad, de la verdad de Dios para todo el mundo en este tiempo. Así que bueno, nos estamos despidiendo entonces y los invitamos a la próxima vez poder encontrarnos también viendo un tema muy especial, como ustedes lo vieron en pantalla, también la unidad del cuerpo de Cristo, que es muy interesante para nosotros. Entonces nos encontramos la próxima vez, vos sabés dónde encontrarnos, nos vemos, que el Señor te bendiga y así también podamos seguir descubriendo las verdades que están en su palabra. Nos vemos.